El tema de hoy que quiero compartir con ustedes se titula La obra de Dios. La obra es de Dios, basado en Nehemías capítulo 7. No lo vamos a leer todo por cuestión del tiempo y además es muy largo este capítulo. Dice: aconteció que cuando la muralla fue reedificada y había yo asentado las puertas y habían sido designados los porteros, los cantores y los levitas, puse al frente de Jerusalén a mi hermano Ananí y a Ananías, comandante de la fortaleza, porque éste era hombre fiel y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije: no se abrirán las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y estando todavía los porteros en sus puestos, se cerrarán y atrancarán las puertas. Designad también guardias de los habitantes de Jerusalén, unos en sus puestos de guardia y otros delante de su casa. Y la ciudad era espaciosa y grande, pero el pueblo dentro de ella era poco y no había casas reedificadas. Entonces mi Dios puso en mi corazón reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo para que fueran inscritos por genealogías. Y encontré el libro de la genealogía de los que habían subido primero y hallé escrito en él: estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramaías, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Neún y Bana. Mientras hasta aquí vamos a leer. En el anterior prédica o capítulo que me tocó era el 6 y vimos que la obra del Señor, las murallas estaban todas reedificadas y que solo faltaban las puertas. Y también vimos un poco de cómo la oposición se fue incrementando y al punto de llegar personalmente a Nehemías. Y también vimos la reacción de Nehemías, que fue orar al Señor primero y pedir que Él fortalezca sus manos, porque la obra ya estaba casi terminada. Quiero leer la verdad principal. Por la ayuda de la mano de Dios se realiza la obra, pero esto no significa que debes relajarte y bajar la guardia. Significa que debes esforzarte por el cuidado de la misma. Y presten atención. De manera que la obra requiere del servicio de hombres fieles y temerosos de Dios. El primer punto, son 2 puntos, no es muy largo, es la necesidad de hombres fieles y temerosos de Dios para el cuidado de la obra. La obra de reconstrucción había sido terminada. Tuvieron que trabajar muy duro y enfrentar una constante oposición mientras se realizaba la obra. En este punto, las murallas, las puertas, todo estaba en su lugar y se había terminado la obra. Y la pregunta que podríamos hacernos aquí es: ¿qué sigue luego? ¿Qué viene? Eso era todo. Podemos relajarnos, podemos tomarnos vacaciones. Si prestaron atención en los versículos que hemos leído, las personas no tenían sus casas todavía, por decirlo así, reedificadas. Las murallas, las puertas tenían una protección, pero sus casas estaban desprotegidas.
Así que si lo vemos hasta aquí, es solamente una parte de la obra que se ha terminado. Ahora comienza, yo creo, y entiendo que es la más difícil, es la de reedificar las vidas de las propias personas de Jerusalén. Ellos habían trabajado duro por obedecer al Señor en la reconstrucción de la muralla, de las puertas, y ahora ya estaba terminado. Pero lo que sigue era sus vidas, sus casas, sus familias. Bueno, eso lo vamos a desarrollar en los capítulos del 8 hacia adelante, así que lo que quiero centrarme ahora es en el punto de que una vez terminada la muralla, las puertas, Nehemías escogió hombres, dice, porteros, cantores y levitas. Y quiero centrarme en el carácter de los hombres que él escogió. Y eso lo tenemos en el versículo 2 del capítulo 7, dice: puse al frente de Jerusalén a mi hermano Ananí y Ananías, comandante de la fortaleza, porque este era hombre fiel y temeroso de Dios más que muchos. Y quiero resaltar unas características de estos hombres, aparte de la que eran fiel y temerosos de Dios, es que estos hombres no solamente aparecieron para construir la muralla, sino que estos hombres estaban desde antes, cuando la ciudad estaba destruida, las murallas estaban abajo, y para eso les pido que vayan al capítulo 1 de Nehemías, versículo 2. Vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Este es uno de los hombres que menciona Ananías. Ananí probablemente era su hermano. Y aquí podríamos pensar, es obvio, ¿no?, que pondría a alguien de la familia en un puesto importante, pero creo que ese no era el punto de Nehemías, sino que era el testimonio de estos hombres, el trabajo que habían hecho en la muralla y que aún permanecían fieles y temerosos de Dios. Y pensaba en nuestros tiempos y viendo también la temporada de elecciones, y el domingo va a ser un día crucial, viendo las vidas de estas personas y la forma en que tratan de, por decirlo así, ganar más espacio, ganar más votos, y ellos al principio comienzan con cosas buenas, luego comienzan como buscando qué malo tiene su contrincante o el otro, y comienzan una guerra sucia y donde todos quedan manchados y nadie puede pararse en pie y decir: yo he sido un hombre fiel, un hombre íntegro, y estoy parado aquí delante de ustedes porque ustedes me conocen. Pero en tiempos de política, la mayoría, yo pensaría que ni siquiera debería levantar la mano, pero eso es lo que tenemos, ¿no? Pero en este caso de Nehemías y de estos dos hombres, es que estos dos hombres, a pesar del tiempo, ellos no cambiaron su forma de vida. Las circunstancias no lo definieron a ellos. Vemos que la mayoría de los pueblos que son conquistados pierden su identidad. Y una de las cosas que se puede notar mucho en el pueblo de Israel es que ellos fueron desterrados varias veces, pero en ese destierro lo que ellos no pierden es su identidad. Ellos viven con la conciencia de que solamente están fuera por un tiempo, pero que volverán.
Y eso quiero relacionarlo con el carácter de estos dos hombres. Dice, eran fieles o son fieles porque ya se acabó la obra y ellos se mantienen fieles aún y son temerosos de Dios. También podemos ver que sus vidas, como les decía, no eran definidas por las circunstancias, sino que eran definidas por el temor de Dios. Y en esto hay dos cosas, ¿no? Fieles, en otras traducciones dice hombres de verdad, hombres íntegros, pero separado de temeroso de Dios. Y no tiene sentido el que tú seas fiel, el que seas íntegro, el que seas completo, de alguna forma maduro, si no tienes temor de Dios en tu corazón. Y una de las cosas que podemos tener hoy, en este tiempo, vemos muchas personas ayudando, beneficiando a ciertos tipos de instituciones que se dedican al cuidado de personas, pero en este tiempo también eso está cambiando, ¿no? Se dedican más ahora al cuidado de los animales, ¿no? Y yo veía en una marcha por los animales y estaban haciendo una transmisión en vivo y decían que un animal, la vida de un animal era comparado con la de un niño. Y no quería escuchar, pero estaban gritando fuerte y transmitiendo a la vez, y al final dijeron, si tuviéramos que salvar primeramente a un niño o a un animal, nos vamos por el animal. O sea, y ellos estaban en la emoción de todo eso. Y los tiempos que ahora vivimos son muy difíciles, muy complicados, y el mismo Señor, nuestro Dios, nos ha colocado en este momento, para este tiempo. Escuchaba a alguien decir, él iba en contra de esta idea de que muchos de los padres dicen, ¿por qué mi hijo nació en esta época tan difícil, tan complicada? Y otro padre decía, yo doy gracias a Dios porque mi hijo nació para este tiempo, para esta época, y doy gracias a Dios porque como yo conozco al Señor, yo quiero instruirlo en el temor del Señor y que Él pueda ser una luz en medio del mundo. Y yo pensaba en estos dos hombres, a pesar de las circunstancias, ellos se mantuvieron fieles y temerosos de Dios. Y vemos también en el ejemplo de la cultura, los tiempos van cambiando, y una de las cosas que siempre veo y me causa chiste es que muchos de los hombres, bueno, ya están dejando de ser varoniles, y vi una vez o muchas veces a algunos, no sé cómo llamarles, pero videos que donde muestran personas asustando a hombres, y cuando le asustan, el hombre grita tan femenino que no puedes reconocer si es el hombre o es la mujer que está gritando. Y yo dije, Señor, a este punto hemos llegado ahora. Pero doy gracias a Dios porque su palabra sigue siendo verdad, lo será verdad, porque Él la sustenta. Y en medio de esta época tan difícil, el ejemplo de estos dos hombres creo que nos ayuda a ver en qué posición estamos nosotros. Otra de las cosas que quiero resaltar en ellos es, ellos también conocían a su Dios, nuestro Dios. Conocían que Dios es misericordioso en gran manera, y el hecho de ver las murallas y las puertas, o mejor dicho, terminadas ya el trabajo, era muestra de la misericordia de Dios. Para hacerles recuerdo, Dios les había hablado a través de profetas que si ellos
se mantenían en desobediencia, iban a ser llevados cautivos, y de hecho ellos se mantuvieron en la misma actitud y el Señor los llevó cautivo. Pero el Señor les dijo también que los traería y que ellos se arrepentirían y confesarían de nuevo al Dios de los cielos. Y lo que quería mostrar en este punto es que ellos conocían a Dios, y a pesar de que estaban en medio de la disciplina del Señor, ellos aún continuaron siendo fieles, siendo temerosos de Dios. Ellos no dijeron: yo estoy llevando una culpa que no es mía, porque podrían haber dicho eso. Yo caminé firme, yo me mantuve firme, mi familia se mantuvo firme, pero creo que lo que trata aquí en el libro de Nehemías completo es el pueblo en general. Y viendo eso, ellos eran parte del pueblo, asumían la responsabilidad, porque también ellos eran parte de ello. Y viéndolo en nuestro tiempo también, la iglesia, somos parte de la iglesia, pero los pensamientos, las convicciones están cambiando. Pensamos que debemos estar en un lugar que nos guste, que debemos estar en una iglesia que los hermanos sean súper buenos, súper amables y se lleven bien con todos. Y si algo no cuadra en todo ese marco, me cambio de iglesia. La mayoría, tristemente, está pensando así ahora. Viene a una iglesia por lo que le puede ofrecer, los beneficios que puede obtener, y si algo no le cuadra o algo le incomoda, cambia de lugar. Y eso es no solamente en la iglesia, sino también afuera. Todos cambiamos, nuestras convicciones van cambiando de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a las circunstancias, y el llamado que hace aquí Nehemías a través de estos hombres es: las circunstancias van a cambiar, la forma de pensar van a cambiar, la forma de vida va a cambiar, y ustedes mismos lo ven ahora. La tecnología está cambiando nuestra forma de vida, o ya la cambió de hecho. Pero la palabra del Señor sigue siendo suficiente para que podamos caminar, para que podamos ir en pos de la fe que confesamos, de la obediencia que le debemos a nuestro Señor. Ahora quiero compartirles algunos ejemplos de hombres fieles que se mantuvieron. Les pido que vayan a Números 12, versículos 6 al 8. Leo. Él dijo: oíd ahora mis palabras, si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel, cara a cara hablo con él, ciertamente no en dichos oscuros, y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué? Pues no tenéis, ¿por qué? Pues no temisteis hablar contra mi siervo, contra Moisés. Y vemos que el Señor mismo está dando testimonio de Moisés, hombre fiel, que se conduce en la casa del Señor, temeroso de Dios, y que él está cumpliendo el propósito de Dios. Y el contexto es que a Aarón, su hermano, Miriam, su hermano, están dando un mal testimonio de Moisés y están diciendo: ¿quién es Moisés? Nosotros también podemos hacer lo que él hace. Pero el Señor les dice: Moisés, hombre fiel. Y creo que una de las cosas que hoy en este tiempo necesitamos vitalmente es hombres fieles, temerosos de Dios.
Les pido que abran sus Biblias en 1 Corintios 4. No, perdón. Antes, Éxodo 18. Versículos 19 al 23. Dice así: Ahora escúchame, yo te escogeré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios y enséñales los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Y que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo, y que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti, y ellos llevarán la carga contigo. Si haces esto y Dios te lo manda, tú podrás resistir, y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar. Y en estos ejemplos no solamente vemos la necesidad de hombres fieles, sino el propósito, por qué se necesita a estos hombres fieles en el servicio, en el cuidado de la obra del Señor. Es porque un solo hombre no es suficiente para realizar toda la obra del Señor. Y lo vemos en el caso de Moisés. Se estaba consumiendo en ayudar al pueblo, en aconsejar al pueblo, y estaba descuidando otras áreas. Ahora quiero que veamos algunos ejemplos del Nuevo Testamento también. Ahora sí les pido que abran sus Biblias en 1 Corintios 4, versículos 1 y 2. Dice: que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Les pido que podamos ir a Filipenses 2, versículos 1 al 11. Dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que
que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Y vemos también que en el ejemplo no solo de los hombres, sino también de Cristo, siendo fiel, cumpliendo la obra, aunque eso implicaba que Él tenía que descender a la tierra, dejar la gloria, la majestad allá, para ser uno como nosotros. Y es el mayor ejemplo, el perfecto ejemplo que tenemos de quién es un hombre fiel, temeroso de Dios. Y algo cierto que debemos tener en cuenta es, hermanos, que somos hombres y mujeres, o niños o niñas comunes y corrientes. Tal vez no tenemos todas las capacidades para hacer muchas cosas, pero lo que quiero resaltar aquí es que antes de que puedas ser bueno en algo, es que puedas ser en tu interior alguien fiel y temeroso de Dios. Y a las personas que Dios toma, ya sean como los apóstoles, como Pedro, que comenzó negando al Señor, o como muchos otros que negaron al Señor también, que cuando el Señor te toma, Él también te prepara. Así como estos hombres que estuvieron firmes, temerosos de Dios, siendo fiel, aun cuando el pueblo estaba destruido, y no solamente el pueblo, sino que el templo, no había una dirección espiritual, por decirlo así, a qué seguir, qué rumbo tomar, cómo afrontamos esto. Pero creo que lo que define que ellos se mantuvieron fieles, temerosos de Dios. Ellos prefirieron temer a Dios, ser íntegros, ser fieles, antes que seguir el mismo ejemplo tal vez de los sacerdotes, de los levitas. Si ustedes recuerdan, la provisión para los levitas era la que traía el pueblo como ofrenda para ellos. Pero cuando el templo ya no estuvo, ellos mismos tuvieron que dejar sus oficios de servir en el templo para buscar cómo sobrevivir a todo esto. Y eso incluía que ellos dejaron de servir al Señor. Pero vemos aquí que estas características nos llevan a que primeramente podamos ser. Y aquí también nos muestra que no podemos ser alguien fiel, temeroso de Dios, si Dios no hace una obra primero en nosotros, si Dios no cambia nuestro corazón, si Dios no cambia nuestra vida. Porque una de las cosas que hablaba con los niños el anterior domingo era sobre el corazón idólatra. Y yo les decía, chicos, ustedes pueden hacer cosas buenas, como también pueden hacer cosas malas. Pero si el Señor no cambia sus vidas, ustedes no podrán tener comunión con Dios. Y yo creo que aquí, el comienzo de todo es la obra de Cristo en nuestras vidas. Puedes ser moral, puedes ser íntegro, puedes no mentir, puedes ser bueno, pero si Cristo no ha cambiado tu vida, si no te has arrepentido, si no has creído en Él, esas cosas no son suficientes para estar en paz con Dios, para tener comunión con Dios. Ahora vamos a pasar a mi siguiente punto, el número 2 y último, es servicio y orden en la obra de Dios.
Le llamé así al servicio y orden en la obra de Dios, porque lo que sigue en el versículo 5 del capítulo 7 es un registro, es un censo que se hizo para saber quiénes realmente pertenecían al pueblo de Israel, a sus familias, y todo estaba registrado. Y para los que están los jueves, vimos que ese censo se hizo en el tiempo de Zorobabel, en el libro de Esdras. Y entonces Nehemías encuentra este registro y también hace el mismo censo basado en este registro. Y entonces él reúne a todo el pueblo y hace que todos puedan probar que realmente pertenecen a cierta familia, a cierta casa, y que realmente son del pueblo de Israel. Pero en esto también, para contexto, vimos que como ellos estaban en Babilonia, no todos se mantuvieron con sus familias. Quizás como eran 70 años cautivos, muchos de sus hijos crecieron ahí, se formaron ahí y se casaron con extranjeras también, lo cual es como que le cortaba el registro y ya no se los tomaba en cuenta. Y muchos de ellos no calificaron para el servicio de la obra y ahora para el cuidado de la obra también. Pero algo que aquí al principio lo estaba viendo demasiado negativo, decía: Señor, ¿por qué? ¿Por qué discriminar a estas personas y decirles ustedes, inclusive se les dijo, ustedes son inmundos, no pueden trabajar con nosotros, no pueden servir en el templo? Y es que, como hablábamos en el primer punto, es que si Dios no hace una obra, no puedes ser fiel ni temeroso de Dios. Y si no eres temeroso de Dios, tampoco puedes servir en el Señor. Porque una de las cosas que aquí resalta también es la identidad. Si realmente perteneces a la familia de Dios, y si no lo perteneces, pues bueno, te quedas afuera. Y al principio lo veía demasiado duro, pero es así. La verdad confronta, la verdad hiere, pero es la verdad. Es la única forma también de poder reconocer la condición que tenemos delante de Dios. Y esto estaba marcando esa diferencia. Nehemías estaba diciéndoles: necesito gente que sea fiel y temerosa de Dios. Y si ustedes ven, él dijo, él hubiera podido decir: yo necesito ingenieros, necesito carpinteros que sean excelentes en sus profesiones, necesito médicos, maestros, tenemos mucha gente aquí, niños aquí, que hay que volver a reeducar de nuevo en los principios del Señor. Pero él no pide eso. Él pide hombres fieles, íntegros y sobre todo temerosos de Dios. Y en todo esto, separación, que no puedes servir, que tampoco eres parte del pueblo. Imagínate si eres un extranjero. Muchos de ellos ya habían nacido con papá israelita, pero con mamá extranjera. Y ese niño tal vez no era ni de allá ni de acá. Y muchos de ellos ni siquiera ya hablaban el propio idioma de Israel. Hablaban quizás el idioma persa o de Babilonia. Y yo decía: Señor, ¿qué con ellos? ¿Los dejamos afuera? Ellos no tienen parte en todo esto. Pero lo que el Señor trata de mostrarles es su condición. Y para esto quiero que
Vayamos a Génesis 15. Versículo 6. Génesis 15, 6. Y dice: y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Y esta promesa es la misma promesa para ellos también. Si ustedes recuerdan, Abraham lo sacaron de Ur de los Caldeos, una cultura pagana, idólatra, para que él sea el comienzo del pueblo del Señor, para que las promesas se cumplan. Y yo creo que cada extranjero, que cada hijo que no tenía una identidad completa o que no se sentía parte de tal vez del pueblo de su papá o de su mamá, y que decía: ¿qué propósito con nosotros? Pero el propósito inclusive estaba mucho antes de que la nación fuera nación. El Señor les dio, y es por fe. Y yo creo que el Señor le estaba mostrando esa condición para llevarles a ver su condición, y no solo su condición, sino ver de que en Él, creyendo en Él, viendo hacia el futuro, había esperanza. Y yo creo que esa misma esperanza también movió a muchos, porque la Biblia, en el Antiguo Testamento, los profetas dieron testimonio de que vendría un Salvador, vendría un Mesías, y en el pueblo de Dios estaba eso. Y cada extranjero que venía conocía eso. Y yo creo que aunque ellos no eran parte, ellos podían venir a Dios, creer, tener fe en Dios, viendo hacia el futuro, de que alguien derribaría la barrera que les impedía ser parte del pueblo de Dios. Así que en este paralelo, por decirlo así, nos está mostrando eso. Y siguiendo, dice: también nos recuerda que Dios es fiel a sus promesas, el linaje del Mesías se preserva y que el Mesías vendrá en su tiempo. Y esto de los nombres, de las genealogías, era porque el Señor también les estaba recordando de que Él preserva, de que las circunstancias no son las que determinan el rumbo del plan de Dios, sino que Él está por encima de todo eso. Y creo que era también un aliento, un gozo para aquellos que eran temerosos de Dios, fieles a Dios, el hecho de ver de que la genealogía de nuestro Señor Jesucristo estaba siendo preservada, porque estuvieron 70 años de esclavos, y en todo ese tiempo era suficiente, mucho más que suficiente, para que desaparezca la cultura de Israel, o desaparezca el pueblo o sus creencias. Y no fue así. El Señor se hizo presente en una forma muy especial. Y si ustedes ven el libro de Nehemías también dice, o de Nehemías, ven el título El Dios de los cielos. Y ellos tenían la esperanza de que Dios no solamente era el Dios de Israel, sino de todo el universo. Y ahora, ¿qué importancia tiene toda esta lista de genealogías con relación a nosotros? Alguien decía: las listas son tediosas, son aburridas, mientras tú no estás en ella. Porque si se imaginan, si te vas a graduar, tú esperas tu nombre ahí en una lista. Si vas a recibir algo, esperas tu nombre, espera que te llamen.
Y en este caso, creo que una de las cosas que nos muestran estas listas es que el Señor no solo te conoce, sino que también te va a preservar. Y tenemos esa confianza de que, como lo hizo con el pueblo de Israel, aún en medio de la disciplina, el Señor estaba cuidando de ellos. Si no eres parte de la familia de Dios o el pueblo de Dios, no tienes parte ni herencia con Él. Puedes estar en la iglesia, puedes servir inclusive en algún ministerio, puedes ser una persona moralmente correcta, pero si no conoces a Dios, si no has creído en Cristo, ni te has arrepentido de tus pecados, estás engañándote. Se puede vivir una vida, por decirlo así, buena. Se puede venir a la iglesia por muchos años, por mucho tiempo, engañándonos, pensando que somos una cosa y no lo somos. Pero estas listas nos recuerdan también que tenemos el deber, por decirlo así, tenemos la obligación de realmente examinar, por decirlo así, de ver en el registro del Señor, mi nombre está aquí, mi familia está aquí, porque una vez que el Señor nos llame, allá no podrás decir, Señor, quiero revisar mi nombre. Es aquí donde tienes que estar seguro, pertenezco al Señor, soy del pueblo del Señor. Y tal vez si alguien nos visita que no conoce al Señor y piensa, ¿qué tiene de relación conmigo todo esto? Lo mismo que tenían los extranjeros que no pertenecían al pueblo. Eran excluidos. Y si tú no perteneces al pueblo del Señor, a la familia de Dios, también estás excluido de Él. Pero a Dios gracias por enviar a su Hijo. Ahora, la única forma de estar en paz con Dios es a través de Cristo, aquel Mesías prometido desde el Génesis. Esta mañana estaba orándole al Señor para que el Señor obre a través de su palabra y también diciéndole, Señor, sé que soy común y corriente, pero he creído en ti y yo sé que tú puedes ayudarme, tal vez con las palabras, la forma de decirlo, y sé que solamente el Espíritu Santo puede poner convicción en las vidas de las personas, y estaba orando toda la semana por esto, que a pesar de mí, a pesar de mis debilidades o mi falta de expresar las cosas mejor, más entendibles, el Señor pudiera hacer algo especial. Y yo creo que Él lo hará, y por eso estoy aquí también, confiando en eso. Y para aquellos que, a pesar de las circunstancias, a pesar del cambio de los tiempos, continúan fieles, continúan temerosos de Dios, quiero que abramos las Biblias en 1 Pedro 2, versículos 9 al 10. Dice: pero vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Y esta mañana creo que tenemos mucho por lo cual agradecer al Señor. Si has conocido al Señor, es por su misericordia, porque antes no eras pueblo de Él, pero hoy lo eres, y eso es por la gracia de Dios a través de Cristo. Y viendo todos estos beneficios, somos real sacerdocio, dice. En Nehemías, si no eras parte del linaje de los que servían en el templo de los levitas, no podías servir en el templo, y por ende ese servicio te descalificaba. Pero ahora, a través de Cristo, somos real sacerdocio para Dios. Podemos servir, y ese es lo siguiente también. No solamente son bendiciones, beneficios, sino que también tienes la bendición y la responsabilidad de trabajar en la edificación de la iglesia. Vayamos a Romanos 12. Versículos 4 al 8. Pues si así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Y esto también nos llama el Señor. Y como les dije antes, somos personas comunes y corrientes, pero si el Señor te llama, y el Señor de hecho te llama, porque somos un cuerpo, todos tenemos una función, los dedos, las manos, los pies, todos somos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, y todos servimos en la iglesia. De alguna u otra forma vamos a servir. Y si tal vez me dices, no sé qué don me ha dado el Señor para servirle, y por eso no estás haciendo algo, no estás sirviendo, y lo único que yo puedo decirte es, mientras tanto que no lo sepas, trabaja en la obra del Señor, pregunta a otros hermanos en qué puedes servir, en qué puedes ayudar, porque esta responsabilidad no es como una obligación, sino es en respuesta, en gratitud a que el Señor nos ha hecho pueblo suyo, linaje suyo. Aquel Dios que estaba en el monte mostrando su presencia al pueblo, que el pueblo dijo, Moisés, ve tú porque nosotros no podemos, tenemos miedo, tenemos temor. Este mismo Dios ahora nos ha hecho su pueblo, y a través de Cristo podemos presentarnos delante de Él sin temer de que Él nos haga polvo o nos consuma, porque Él es santo. Y para ir concluyendo,
Tengo algunas preguntas. A la luz de todo lo que hemos hablado, ¿se puede decir de ti que eres un hombre o una mujer fiel y temeroso de Dios? ¿Se nos puede confiar una responsabilidad? Y una advertencia también. Tienes la responsabilidad de examinar tu vida si realmente perteneces a la familia de Dios. Les pido que abran sus Biblias en Salmo 101. Versículos 6 y 7. Dice: mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra, para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad me servirá. El que practica el engaño no morará en mi casa. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. ¿Qué harás con todo lo que has escuchado hoy? ¿Será un sermón más, un domingo más? ¿O pasará como cualquier otro día? Mañana será otro día y tal vez ya no lo recuerdes. Pero lo que te pido es que medites en tu condición con el Señor, en tu relación con el Señor, en lo que estás haciendo para Él y cómo lo estás haciendo, con qué corazón. Para terminar, quiero leer Colosenses capítulo 1. Versículos 13, 23 al 23. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen de Dios, del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro.
Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ha pasado tanto tiempo, Señor, desde que tú, Señor, has venido, has enviado a tu Hijo para morir, Señor, para vivir la vida aquella que nosotros no podemos vivir, que ha derramado su sangre para limpiarnos de nuestros pecados, para acercarnos a ti. Y hoy te pido, Padre, que seas tú a través del Espíritu Santo, Señor, obrando en cada uno de mis hermanos, que ellos puedan meditar en ti, en sus vidas, en el servicio, Señor. Y sé que el servicio no solo se limita a lo que hacemos aquí en la iglesia, sino también a lo que hacemos afuera, Señor, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, Señor, y que hoy pueda recordarnos cada día que debemos permanecer fieles, temerosos de ti, Señor, conducirnos en santidad. Y yo sé que tú, Señor, nos preservarás, nos ayudarás, Señor. Tal vez hoy venimos con mucha preocupación o tristeza, Señor, por algunas cosas que están pasando, o desconfianza, Señor, en tu provisión. Pero gracias por recordarnos, Señor, de que tú nos llamas a serte fieles, temerosos de ti, a que nos ocupemos del reino, de tus cosas, que tú también tendrás cuidado de las nuestras. Y con esa esperanza, Señor, oramos y confiamos en ti, y oramos en el nombre de Jesús. Amén.